Bueno, ahora vamos a acercarnos a Bilbao para hablar de un asunto que preocupa y mucho a los vecinos del barrio de Solocoetxe y a los padres de los niños de un colegio que está en el barrio y bueno, que apenas a 40 metros tiene un montón de antenas. Dicen los padres que esta situación les preocupa y de hecho han pedido que se rebaje la radiación de las antenas de telefonía móvil, que están, como les digo, a unos 40 metros del colegio, y que se apantalle el colegio para reducir el impacto de esas radiaciones. Está esperándonos en el barrio de Solocoetxe, en Bilbao, la madre de una niña que está escolarizada en el instituto de Solocoetxe y que se llama Raquel Aedo. Raquel, bienvenida a Arratsaldeon. Opa, Arratsaldeon. Oiga, ustedes piden que, en fin, que se rebajen las radiaciones porque las antenas, si no me equivoco, están a apenas 40 metros del colegio, ¿no? Sí, bueno, en principio pedimos que la retirada de las antenas por la cercanía a las viviendas y al entorno escolar, y en el caso de que esto no se lleve a cabo, pues la reducción a los límites de precaución que indica la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que habla de un 0,1 microvatios centímetro cuadrado al exterior para reducirlo en espacios interiores a 0,01 microvatios centímetro cuadrado. Oiga, dejemos claro antes de nada, discúlpeme Raquel, sí, que esas antenas están colocadas allí legalmente, con lo cual entiendo que han pasado todos los cortes medioambientales que se exigen, ¿no? Sí, están, supongo que tienen todas las licencias en regla. Lo que ocurre es que, bueno, estamos bajo la ley del Estado español, este famoso Real Decreto 1066/2001, que permite estar expuestos a 450 microvatios centímetro cuadrado. Esto a la comunidad científica le parece una barbaridad, porque ya a partir de un 0,1 se observan efectos negativos para la salud. Entonces lo que pedimos es que esto se revise. Raquel, ¿y la dirección del colegio al que van niños, como por ejemplo su hija, está tan preocupada por esta cuestión como ustedes los padres? La dirección, bueno, en un consejo escolar se aprobó por unanimidad y el director redactó un texto en el que pedía la retirada de las antenas y el 0,1 a las autoridades competentes. El problema es que, claro, mientras esta ley no cambie, lo que hemos hecho los padres madres es pedir protección a través de una medida como es el apantallamiento. Y también hemos pedido a la dirección del centro que hasta que no se proteja a nuestros hijos de estos niveles de exposición, dentro se tomen medidas preliminares como reubicar al alumnado a aulas de menos radiación, acotar la zona más radiada del centro que corresponde al patio y, por supuesto, todas las fuentes de emisión internas como wifi, teléfonos inalámbricos, restricción de móviles en el recinto escolar, que todo esto se suspenda. De la dirección hemos obtenido que, bueno, los teléfonos inalámbricos DED se han sustituido por los cableados. Estamos pendientes de que se apague el wifi completamente, porque hasta ahora hay un protocolo que los profesores pueden usarlo un poco según la necesidad. Nos parece que no estamos en condiciones de incrementar más los niveles de radiación de nuestros hijos e hijas, y entonces, bueno, estas tres medidas nos parecen que son... pedimos que se apliquen inmediatamente. Raquel, discúlpeme, está usted aquí hablando de radiación. No sé si ustedes han medido las radiaciones y si, en fin, han constatado que las radiaciones traen problemas a alumnos del colegio. Pues bueno, sí se han hecho estudios, tanto oficiales a través de industria y del ayuntamiento, y luego tenemos otro tipo de estudios que el AMPA ha contratado a nivel independiente. Y bueno, en esos estudios nos vienen a decir que los niveles que soporta en estos momentos el instituto son muy elevados y entrañan un riesgo. De todas formas, decir que la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer y la OMS ya en el 2011 declaró estos campos electromagnéticos de radiofrecuencias como posiblemente carcinogénicos para el ser humano. Entonces Raquel, lo clasificaron en un... Discúlpeme, ustedes piden que se apantalle el colegio. ¿En qué consiste eso de apantallar?
Pues bueno, sería poner una especie de vinilos en las ventanas que lo que harían es recoger toda la carga eléctrica y descargarla a tierra, y luego bueno, dar algún tipo de imprimaciones en las paredes porque en algunas aulas quizás lo requieran. Y bueno, esto sabemos que supone un coste. El ayuntamiento hizo un presupuesto estimativo de un apantallamiento del patio, 3 aulas y la biblioteca, pero nos parece que no se puede poner en riesgo la salud. Hablaban de 23.000 euros y esto nos parece perfectamente soportable. Raquel, una cosa, ¿ustedes han hablado con las autoridades? Entiendo que con el Ayuntamiento de Bilbao es con quien les toca hablar para pedirles que les echen una mano. No sé si son ellos a los que ustedes piden esos 23.000 euros para apantallar el colegio. Pues bueno, en un principio nos dirigimos porque pensamos que el máximo responsable en un centro educativo es el Departamento de Educación del Gobierno vasco, y tuvimos, les parecía muy grave la situación y hubo un compromiso de apantallar el mismo departamento. Luego este compromiso, a partir de lo que pasó en el Parlamento Vasco el 6 de febrero, se echó atrás, y nosotros seguimos reclamando al Departamento de Educación que asuma este compromiso que se nos dio a los padres madres del instituto. Aparte, entendemos que recientemente se apantalló en Ibaiondo, en otro centro escolar, y si un departamento ha tomado medidas de protección en un centro público en Álava, creemos que nos merecemos la misma actuación aquí en Vizcaya. Raquel Aedo, Milla Esker, muchas gracias por habernos acompañado. Vale, Suey. Arte, decía Raquel, claro, nosotros creemos que es cuestión del Ayuntamiento de Bilbao. El Ayuntamiento lo ha puesto en manos del Gobierno vasco. El Gobierno vasco, bueno, mejor dicho, el Parlamento vasco ha llegado a un acuerdo entre todos los partidos políticos para pedirle al Gobierno español que se pronuncie, porque es el responsable a quien realmente le compete esto. Y claro, también se lo ha pedido. Un momento, y de momento ahí estamos esperando respuesta. Si el Gobierno español no se pronunciase, sería el Gobierno vasco quien tuviese que tomar cartas en el asunto. En fin, padres preocupados llevan años luchando y llevan las últimas semanas volviendo a la calle para manifestarse, para pedir que retiren, bueno, no que retiren, que se reduzcan las radiaciones o que apantallen al colegio, en fin, para protegerle, dicen ellos, de las radiaciones de esas antenas de telefonía móvil. Íñigo, no sé si querías matizar en algún modo las palabras de Raquel Aedo. El Ayuntamiento de Bilbao solo tiene instalados unos medidores para saber la radiación, y el Ayuntamiento de Bilbao lo único que puede hacer, y está haciendo, es de mediador. Es una competencia directa del Gobierno vasco, ¿no? Yo creo que el problema que tienen en Solocoetxe es que están por debajo del límite legal, pero por encima de otras zonas. Y entonces, claro, la solución está del apantallamiento, como hay en Gasteiz también, y bueno, y en otros centros. Estaba el caso de Ibaiondo. Sí, sí es cierto que resta porque chupa la energía y tal, y luego porque va a tierra, pues bueno, al final la elimina. A mí personalmente no me parece tampoco un gasto excesivo, 23.000 euros, que los tendría que pagar el Gobierno vasco, en el Ayuntamiento de Bilbao, para adoptar esta Pero vosotros situación. pensáis que es peligroso, porque tú hablas, Íñigo, como si esto fuese realmente peligroso. Quiero decir, aquí hay opiniones para todos los gustos. Enseguida les voy a presentar a un invitado que cree que es peligroso y a otro que cree que no hay motivos para pensar que lo sea. Pero vosotros aquí, en la mesa, antes de dar paso a los invitados, ¿pensáis que es peligroso? Hombre, brevemente, ¿eh? A ver, peligroso, si está permitido, me imagino que tendrán unos niveles establecidos mínimos para que no sea peligroso. Hombre, a mí todo lo que me suena a radiación, me suena, no sé, por defecto me suena como a peligroso. Pero Marisol, ¿es peligroso para ti? Como las setas rojas, ¿no? No está demostrado científicamente, y creo que con el nivel de uso que tenemos de las nuevas tecnologías y de los aparatos, en fin, yo creo que no. Además, hay un determinado nivel. Lo que hace falta es cumplir ese nivel. Y si no estoy mal informada, creo que en el País Vasco estamos en los niveles casi como más altos permitidos, que se pueden poner un poco menos. El nivel, no la se pueden poner un poco menos. A ver, Pablo, ¿es peligroso o no? Un técnico en telefonía de Madrid me explicó dónde estaban colocadas las antenas. Y es curioso, porque en las zonas residenciales donde vive la gente con más renta per cápita, los ricos, allí no hay. Allí no hay. Pues más bien, sí, pues pero están más alejadas, es decir, se concentran más en los barrios obreros, ahí con toda la gente arremolinada y las antenas allí. Lo cual da que pensar que
si la gente que tiene dinero pueblos. no quiere la antenita cerca de su casa, da que pensar que igual Hombre, sí, que es nociva. Si te sirve, las empresas pagan un pastizal, Sí. Con lo cual los gastos de mantenimiento y de comunidad de las casas que tienen... Claro, también... pierdes la salud porque tienes que comer, porque no tienes trabajo, ese es el esquema clásico. Sí, sí. Venga, que todo no es así. Que se mueran los pobres, vamos a meter las antenas, les pagamos un dinerito para que tengan para unas lentejas cada día. El orgullo que gobierna Víctor con la ciudad de Empezamos a vislumbrar la realidad. Para una ciudad que tú conoces bien, en Madrid, en el distrito Guindalera, barrio de Salamanca, que es de clase media alta. Bueno, Guindalera, hay antenas. cuidado. Bueno, Guindalera es clase media, que conocido era de clase media alta en su momento. Miramos y en la sigue moraleja. siendo, o sea, que por lo tanto no es de clase obrera, no es San Blas. Miramos en la moraleja, si hay indicios, creo que lo importante es prevenir para evitar. Bueno, vamos a abrir comunicación con Madrid y con Bilbao para saludar a los invitados que me acompañan desde uno y otro punto. Desde Bilbao nos acompaña Luis Miguel Ortega, socio de la asociación Círculo Escéptico. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, decía que usted pertenece a una asociación llamada Círculo Escéptico y que, tal y como ustedes se presentan, es una asociación cultural que tiene como finalidad principal fomentar la práctica del escepticismo. Sí, fundamentalmente. Nosotros nos definimos, después de que un buen amigo norteamericano lo hiciera, juntamos lo que es la divulgación de la ciencia y la defensa del consumidor. Eso se podría definir en conjunto lo que es el escepticismo. Bueno, y desde Madrid nos acompaña Pedro Costa. Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Costa es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero de telecomunicaciones, sociólogo, periodista y Premio Nacional de Medio Ambiente 1998. Bueno, les pido a los dos respuestas concisas porque ya ven el debate que tenemos montado aquí en mesa. Voy a comenzar preguntando a Pedro Costa. Yo no sé, Pedro, si los padres del Instituto de Solocoetxe tienen o no motivos para preocuparse. ¿Las antenas son peligrosas o no? Sí, claro que tienen motivo para preocuparse, no son los primeros. Y desde luego, y concretamente en el País Vasco, desde hace 20, 18 años, esta preocupación se ha ido extendiendo, de modo que al mismo tiempo que instituciones internacionales iban dando respaldo a estas inquietudes y a la posición crítica con respecto a esto de los umbrales de radiación y a las densidades de potencia y a todo esto. Pero hay estudios científicos, Pedro, que lo avalen. Hay estudios de todo tipo, esa es la realidad. Desde luego predominan los estudios que dicen que no hay que preocuparse y que no pasa nada. Y estos son los estudios, pues como ha pasado en su día con las radiaciones ionizantes incluso de la energía nuclear. Son estudios de la mayoría de las universidades, de asociaciones científicas, que están siempre muy próximas a los intereses económicos. En las radiaciones llamadas no ionizantes, que son estas, todas las instituciones y por supuesto la mayor parte de los órganos de investigación y también universitarios siguen estando muy cerca de los intereses económicos. En este momento las operadoras de telecomunicación dominan el panorama económico aquí y en Europa. Y entonces no es de extrañar, en la historia nunca lo ha sido, que la opinión predominante sea la que tiende a tranquilizar. La opinión crítica, la de vanguardia, la que se compromete siempre en esto y en todo, ha sido siempre minoritaria. Bueno, voy a acercarme a Bilbao. Luis Miguel, ¿usted cree que tenemos motivos para preocuparnos? Es más, a usted le dicen que mañana le ponen una antena de estas características al lado del edificio en el que usted vive y usted se preocupa. No, en absoluto. No tendrá ningún problema, en absoluto. Es más, me ha hecho gracia lo que ha comentado un contertulio tuyo, perdona que no me haya fijado cuál era su nombre. Yo le ayudo. Sobre que las antenas se vienen a juntar en barrios deprimidos, Pablo. barrios de pobres. Y que se había comentado un técnico en telefonía. Pues este técnico de telefonía no debería ser muy bueno, cuando habría que saber que las antenas de telefonía móvil funcionan en lo que se llaman celdas. Tiene que haber una distancia entre unas y otras y sería absurdo juntarlas todas en un barrio o en dos barrios, porque entonces a 1 kilómetro en los barrios ricos no habría cobertura. Entonces es una cosa que
Son esas desinformaciones las que a mí me preocupan, y a nosotros como asociación también, o las que acaba de comentar también desde Madrid nuestro contertulio, indicando de que todos los investigadores, todos los estudios que dan que no hay ninguna relación entre problemas de salud y radiofrecuencias están pagados por la malísima industria, en este caso de telecomunicaciones. Hace unos años eran las farmacéuticas y dentro de 10 años será otro tipo. Eso es lo que me da preocupación. Oiga, Luis Miguel, el propio Consejo de Europa dice: el esperar a que haya niveles altos de prueba científica y clínica antes de tomar medidas para prevenir riesgos bien conocidos puede llevar a costes económicos y sanitarios muy elevados. Y cita el caso del amianto, la gasolina con plomo y el tabaco. Exactamente. Y en el caso del tabaco, por ejemplo, supuestamente estaban todos los científicos pagados por las malísimas tabacaleras. ¿Quiénes fueron al final los que dijeron que el tabaco tenía una relación directa con el problema del cáncer de pulmón? Los propios científicos. ¿Pero a usted no le preocupa que el Consejo de Europa diga: oiga, si tardamos tanto tiempo en reaccionar, como en el caso de otras sustancias, como el amianto, por ejemplo, podemos tener encima de la mesa un problema sanitario de grandes dimensiones? Aquí estamos hablando de dos principios, el de prevención y el de precaución. El de prevención está muy claro, no hay ninguna discusión en él, que es ante cualquier nueva tecnología que da unos beneficios, obviamente, a la sociedad, esa está demostrado que también da unos perjuicios. Entonces hay que legislar para equilibrar tanto los beneficios con las maldades que tiene esa nueva tecnología. Ahí no hay discusión en ningún aspecto, ni yo creo que cualquier persona estaría de acuerdo con ello. En el caso de precaución, ya entramos en aguas un poquito peligrosas, porque dice empieza más o menos a decir, parafraseando, perdón, un poquito el tema, que no está demostrado, no hay una clara vinculación, pero hay que legislarlo. ¿Por qué? Si algo no se sabe que existe, ¿por qué hay que legislar algo que no se sabe que existe? Le traslado la pregunta a Pedro Costa. Bueno, yo en primer lugar, y contestando a mi apreciado oponente, tengo que decir que me gustaría saber qué tipo de científico es el que representa a Luis Miguel, porque eso de relacionarse con la ciencia de forma escéptica me parece algo poco serio. La ciencia hay que asumirla, acometerla y desvelarla, o reconocer que no se puede desvelar. Pero frente a la ciencia, en la filosofía sí, y ahí tenemos un escepticismo que es una corriente de la cultura clásica que dio de sí. Pero frente a temas que tienen repercusión social no se puede ser escéptico, hay que comprometerse y hay que someter la ciencia y la tecnología al interés social, que para eso está. Discúlpeme, Pedro, a ver, Luis Miguel, aclare. Discúlpeme, Pedro, por alusiones. Luis Miguel, pues, ¿ustedes son escépticos de por sí porque son escépticos, o es que ustedes están, en fin, mantienen la opinión de que las antenas de telefonía móvil no son tan peligrosas? Es el mismo ejemplo, y contestando a mi contertulio de Madrid, que las opiniones pueden ser muy respetables, pero si tiras una pelota hacia arriba, termina cayendo. Puedes opinar sobre la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad sigue funcionando. Las radiaciones son lo que son, el espectro electromagnético es lo que es. Las radiaciones ionizantes son lo que son, y las no ionizantes también. Entonces, podemos hablar de ciencia, pero yo creo que es más importante circunscribirnos al tema social. Esta gente de Solocoetxe tiene un problema, tiene una sensación de agobio y de inseguridad. Entonces lo que hay que decirles claramente es que si se cumplen, como parece ser que está ocurriendo, los límites que la normativa en este momento, desde 2001, marca, no hay ningún problema. Y yo me pongo con una tienda de campaña debajo de esas antenas cuando quieran, estoy el tiempo que haga falta. Una cosa, le pido que me responda con sí o no, Pedro, porque tenemos que hacer una pausa publicitaria y luego quiero que me explique por qué. Pero a ver, avánceme un titular, sí o no, apantallar, poner pantallas para
en fin, proteger un colegio como el de Solocoeche de las antenas contribuye a que se proteja el colegio de forma efectiva? Sí, pero no es esa la solución, ¿eh? En un instante regresamos en ETV Hoy con nuestra mesa y nuestros dos invitados, Luis Miguel desde Bilbao, Pedro Costa desde Madrid. Gero Arte. Arratsaldeon de nuevo, 2 de la tarde, nos acompaña desde Madrid Pedro Costa. Arratsaldeon, buenas tardes de nuevo, Pedro. Hola, buenas tardes. Y desde Bilbao, Luis Miguel Ortega. Luis Miguel, arratsaldeon. Hola. Estamos preguntándonos si las antenas de telefonía móvil son o no peligrosas para la población. Y antes de marcharnos a publicidad nos decía Pedro que, hombre, eso de apantallar los edificios como el Instituto Solocoeche en Bilbao para protegerlo de las posibles radiaciones de las antenas es una medida, en fin, que puede funcionar, pero no del todo. A ver, Pedro, aclárenos la duda. No, lo que quiero decir es que lo que hay que hacer en primer lugar es quitar esas antenas. La propia legislación española dice que cuando se trata de espacios sensibles, como son los colegios y cosas parecidas, hay una lista de 6 o 7 tipos de espacios sensibles y hay una antena en sus proximidades, en un entorno de 100 metros, la radiación se debe de minimizar en lo posible. Y la práctica demuestra que esa minimización, si las empresas la quieren hacer, traslada esa señal y esa exposición a valores por debajo de lo que dicen las últimas recomendaciones de organizaciones internacionales tipo Consejo de Europa, a la que venimos aludiendo aquí, que propone el 0,1. En San Sebastián hemos comprobado que el 40% de las antenas emiten por debajo del 0,1, de modo que eso no es tan difícil. Pero en el caso de colegios que pertenecen a los espacios sensibles, la legislación española recomienda claramente minimizar, y eso significa quitarlas. Y eso se está haciendo en muchos sitios. No debe de haber antenas de telefonía móvil en el entorno de un colegio, de un centro de salud, de una escuela de cualquier tipo, de hospital o incluso de parques públicos. Eso es lo que dice la legislación. Por lo tanto, los padres de los niños de ese colegio deben de exigir que esas antenas se vayan de ahí, que las trasladen a otro sitio. Y en segundo lugar, que la exposición que se mida en ese colegio esté por debajo de 0,1, que no es nada difícil, y las operadoras lo saben. Luis Miguel, ya en el año 2001 hubo un juez de Bilbao que emitió una sentencia pionera y de hecho sentó un precedente porque ordenó que se precintase una antena repetidora de telefonía móvil por los supuestos daños que podía causar a uno de los vecinos que justo vivía debajo. Luego también nos encontramos con otra sentencia en Italia en la que un juez relaciona el uso del móvil con el cáncer que padeció este señor, en concreto un trabajador que decía que hablaba por su teléfono móvil 5 o 6 horas al día durante 6 días a la semana. ¿A usted estas sentencias no le dan que pensar? Pues me dan que pensar exactamente igual a de Valladolid de hace unos años, que otro colegio creó una campaña como la que estamos viviendo en Solocoeche y un juez desestimó todos los recursos que pusieron a nivel judicial porque no había ningún efecto reconocido entre radiación y problemas de salud. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de temas sociales, no en ningún momento estamos hablando de hechos. Y es lo que me preocupa, que ponéis unos casos y no sacáis los otros. A ver, ¿este tipo de sentencias os preocupan, Gorka? Hombre, hay radiaciones que no tienen un efecto inmediato, que lo pueden tener a medio o largo plazo, con lo cual es verdad que es imposible determinar sobre el terreno, sobre el momento, si tiene un efecto nocivo, con lo cual creo que sería injusta la sentencia. Marisol. Yo creo que las palabras que ha dicho el profesor, no me acuerdo, Ortega me parecen bastante sensatas. El profesor, el científico, sí. Pedro Costa. Pedro Costa. Me parecen bastante sensatas, porque si hay ya una legislación, y es verdad que en San Sebastián esas radiofrecuencias están en ese límite del 0,1, que es, bueno, parece que admisible,
creo que si ese es el umbral habría que respetarlo, y más en espacios que parecen sensibles y que el sentido común dice que sí son sensibles, colegios, hospitales, centros sanitarios, y si se puede hacer, desde luego debería de hacerse. Es verdad también que no hay evidencias científicas que relacionen directamente la emisión de radiofrecuencias con padecimiento de cánceres, creo que no las hay, pero prevenir nunca está de más, y si existen ya umbrales y que son posibles, que no afectan a la circulación y no afectan a la cobertura de los dispositivos móviles, creo que no hay mucho más de qué hablar, más que cumplir la ley. Por cierto, Pedro, ¿la legislación española es permisiva? Bueno, cuando establece de límite de exposición 450 microvatios por centímetro cuadrado, y desde el año 2000 científicos que se consideran independientes, pero no menos prestigiosos que otros que no lo son tanto, y recientemente el Consejo de Europa hablan de 0,1, es decir, de 4.500 veces menos, efectivamente se trata de una legislación permisiva, muy permisiva. Si además vemos que por razones de potencia y de consumo, la mayoría, o por lo menos un 40 o 50% de las antenas de telefonía móvil existentes están más próximos al nivel, digamos, de los críticos, que proponen los críticos de 0,1, que de lo que dice la legislación 450, pues es que no es que sea permisiva, es que es una legislación y una administración pues que le está haciendo regalos incluso innecesarios a las operadoras. De modo que es una legislación, yo diría que estúpida, que no tiene ningún sentido jurídico ni social. Trasládenos su opinión en el 902-540-541. Peru de Bilbao, Arratsaldeon. Arratsaldeon, vale. Cuéntenos, Peru. Bueno, yo soy el padre de un exalumno de Solocoeche que en tercero de la ESO padeció una leucemia gravísima, de altísimo riesgo, y llevamos ya un infierno de 3 años con la leucemia. Y además no somos el único caso que ha habido en Solocoeche. Después ha habido otro recientemente. Pero ¿y ustedes vinculan el hecho de que su hijo padezca leucemia con la existencia de estas antenas a menos de 40 metros? No necesariamente, pero yo lo que veo es que en todo el proceso que llevamos, desde que mi hijo está con ella, esto fue en septiembre de hace en septiembre de este año hizo 3 años que empezó la historia. Notas, o sea, no se nos ha hecho, por ejemplo, ninguna encuesta de dónde hemos vivido, qué hemos comido. Quiere decir que puede haber miles de causas del cáncer, eso lo sabemos todos, pero que no hay un seguimiento real, en que no hay un interés científico por buscar las causas. Es decir, es que antes de los años 90 no se sabía que el cáncer que el tabaco producía cáncer. Pues nadie podía decirlo, pero lo producía. Quiere decir que si no se buscan las causas, no se van a encontrar. ¿Y usted por qué cree que no hay interés en buscar las causas? Hombre, yo creo que la ciencia tiene color y tiene intereses. Y si la universidad que está cada vez más, que es donde se estudia, está cada vez más ligada a las empresas, pues se investigará mucho más, pues por ejemplo, cómo curar el cáncer, que eso sí que es un negocio, los medicamentos contra el cáncer o contra cualquier enfermedad, que el prevenirlas y el estudiarlas realmente las causas para prevenirlas. Oiga, pero ¿usted por qué sacó a su hijo de Solocoeche? No, Porque me ha dicho que es de un alumno que estudiaba en Solocoeche. Sí, bueno, porque yo tiene 18 años, es decir, él acabó el ciclo. Él tuvo que acabar el bachiller en Cruces y luego en Valdebrón, en Barcelona, y tuvo que ir a hacer un trasplante porque estaba con una leucemia que además nos diagnosticaron que las posibilidades de salir eran remotas en su día. Oiga, ¿y cómo van ahora las cosas, Perú? Pues gracias a Dios bien, gracias a Dios, y a los magníficos equipos médicos que tenemos en Cruces y en Valdebrón, en Barcelona. Sobre todo a eso. Pues mucha fuerza, Perú, y mucho ánimo. Dele un abrazo al chaval y dígale que siga en la lucha con ánimo. Pues muchas gracias. Quiero arte, Perú.
Es que ricasco. Adelante. Sí, al hilo de todo esto, yo creo que está ampliamente asumido, yo creo, ¿no?, en la sabiduría popular, que esa frase de, oye, no hables tanto por el móvil, que eso no es bueno. Como que la idea está de estar con el móvil todo el día, hasta el médico de cabecera, cada vez más te van diciendo, oye, lo del móvil. Por tanto, da la impresión, el móvil, las ondas, que no es bueno, ¿no? Y tener las antenas, el móvil, pues no, en un uso excesivo no es positivo. De hecho, lo que dice Perú, la persona que ha llamado, es llamativo. La inversión en la investigación científica en este tema es escasa. No hay una motivación para investigar sobre esto, claro. Cuando el propio Estado recorta constantemente la investigación en la cuestión científica. Bueno, pero apunta directamente a ciertos intereses de ciertas empresas. Claro, es que claro, las empresas potentes de este país ya sabemos cómo funcionan, son grandes holdings, tienen su parte mediática, tienen su parte telefónica, ya sabemos el engranaje cómo funciona. ¿Las zonas pobres que las zonas ricas? No, lo que digo es que lo que planteo es que es llamativo que es en los barrios populares, donde las asociaciones de vecinos, donde la gente se está movilizando porque constata que en escuelas, en centros donde se concentra mucha gente, pues eso es nocivo y eso debe dar que pensar. Pedro, ¿usted observa que las antenas están colocadas más en barrios populares que en barrios de gente más pudiente? No, yo no observo eso, yo creo que no, ahí no, esa opinión no la comparto. De hecho, está de moda en el terreno sociológico, está de moda decir que el riesgo de determinados fenómenos tecnológicos más o menos recientes, pues afecta y democratiza ese riesgo, afecta a todas las poblaciones casi por igual. Yo conozco muy bien la ría de Bilbao, y en los tiempos de la contaminación clásica, digamos, del humo y de Altos Hornos, que es donde más trabajé yo al principio de los 70, pues claro, la gente pudiente estaba en la margen derecha y los humos estaban en la margen izquierda. Con radiaciones, con riesgo químico y con otras cosas, y no digamos cambio climático, pues eso se ha democratizado para bien o para mal, ¿verdad? No, eso yo creo que no es un indicador de interés. Pero antes, si me permites... tenemos que ir despidiendo... Pedro, discúlpeme, tenemos que despedir el programa porque se nos acaba el tiempo. Hacemos una cosa, les invito a otro debate para seguir hablando del asunto. ¿Aceptan? Muy bien, yo encantado, sí. Pedro Costa, Luis Miguel Ortega... Y de volver a encontrarme a los científicos escépticos una vez más, claro que sí. Luis Miguel Ortega, Pedro Costa, es que ricasco, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Nosotros nos tenemos que marchar, volvemos mañana a las 12:15. Gero arte, agur.